que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.
único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús. Hola amigos y hermanos de Centro Cristiano Restauración, un gusto saludarles una vez más. Vamos a compartir hoy contigo una enseñanza que le puse como título: el honor de ser un discípulo de Jesús. Note bien el título: un discípulo de Jesús, de aquel que es la verdad, aquel que es el camino y la vida. Para esto quiero compartirles que la palabra discípulo en general es el que recibe la enseñanza de un maestro, o en el sentido más restringido es el que se adhiere a una doctrina y vive conforme a ella. Es curioso que esta palabra proviene de la misma raíz disciplina. Han pasado ya 2000 años después que la mayoría de sus hijos no hemos obedecido a este mandato, pero tampoco nos ha inquietado la desobediencia a este mandato. Así que quiero abundar sobre esta instrucción que dejó Jesucristo en su palabra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quiero abordar sobre la palabra de hacer discípulos. Esta palabra, según los estudiosos, es la única que se encuentra en imperativo en Lucas capítulo 18, del versículo 16 al 20, ¿sí? Que tiene una instrucción de mandato y que va dirigida de una forma muy clara y específica conforme a nuestra labor o instrucción hacia nosotros como hijos. Quiero basarme en el libro de Lucas capítulo 14 para poder responder a la pregunta de qué es un discípulo, cómo se concebía un discípulo, cómo concebía Jesús a un discípulo, qué tipo de persona debiera ser un discípulo, qué tipo de mensaje debiera estar compartiendo, predicando, enseñando un discípulo, de tal forma que ellos puedan tener la forma que el Maestro soñó para con ellos y con nosotros. Así que leemos Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojará fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Podemos ver que seguidamente este pasaje de las Escrituras, Jesucristo las narra seguidamente después de la parábola de la gran cena, donde hay una invitación del amo hacia un grupo de personas, y se encuentra una segunda invitación donde el amo viene y presenta ciertas excusas por las cuales no pudieron asistir, y es por eso que Jesús se motivado, escribe y pone como título inclusive en la Biblia lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a leer Lucas 14, 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme, pero no podré ir. Jesús relata estas excusas para ayudarnos a entender las diferentes razones por las cuales el hombre no abrazaría o no abraza la causa de Jesús. Amado hermano, el tema de discípulo va más allá de algo eclesiástico o doctrinal, aunque es doctrinal la enseñanza discípulo, pero discípulo tiene que ver con la esencia generacional del concepto de reino, o podríamos llamarle, ¿por qué no? Tiene que ver con el ADN de reino en los discípulos, en la preservación original, legítima de la verdad, portadores de la verdad, y solamente eso se podrá hallar y se hallará en los verdaderos discípulos de Jesús, que es un honor serlo, desde luego. Jesús sabía que las multitudes le seguían, pero él nunca se dejó impresionar por ellos. Él sabía que las multitudes eran como la mariposa que vuelan de noche. Si las conoce, ¿verdad? Como las polillas, que son atraídas por la luz, se pegan al bombillo o a las lámparas de querosene, pero una vez ellas sienten el calor intenso, ellas se van. Así las multitudes eran atraídos por la luz de Jesús, por sus palabras, por sus enseñanzas, pero una vez estas multitudes veían que les iba a costar algo, estas personas se iban, se retiraban, no caminaban más con él. Jesús sabía el comportamiento de las multitudes. De hecho, podemos ver que las excusas habladas anteriormente el día de la gran cena, 2 tienen que ver con temas materiales y 1 tiene que ver con una relación de compromiso. Y es allá donde Jesús ahora hace y se dirige en el texto que leímos de Lucas 14, del 25 al 35. Ahora Jesús hace y dirige este tema, estas palabras, hacia las cosas materiales, hacia el yo que dio la excusa y hacia nuestras relaciones. Lucas 25 dice, grandes multitudes iban con él. Jesús siempre estaba percatado de los 2 tipos de corazones que habían en esas grandes multitudes. Gente era atraída por su personalidad magnética de ser hombre, pero a la vez también ser Dios, y la gente quería tener parte de ello. Era atraído por estas cosas sobrenaturales de un hombre que es Dios, como hoy mucha gente busca estos beneficios, lo sobrenatural, el poder de Dios, el fluir de Dios, la unción de Dios,
pero Dios, que conoce todos los corazones, siempre estaba muy pendiente de que en esas multitudes no todos iban a estar con él, pero muy pocos iban a ser discípulos. Otros se acercaban por sus enseñanzas, que era verdadera luz. Otros por sus milagros, por querer tener a otro hombre más de circo que los entreteniera con milagros, con maravillas, etcétera, etcétera. Otros por sus panes, pero nunca se dejó impresionar por ellos. Las multitudes tenían diferentes razones para aglutinarse a Jesús. Entre ellos habían dos diferentes tipos de personas: los amantes de la verdad y los fanáticos de la verdad. Los amantes de la verdad son aquellos que abrazan la verdad y pagan un costo para seguir la verdad. Pero los fanáticos son como los fanáticos del béisbol, dispuestos a victoriar lo que escuchan, a aplaudir la verdad, pero desde las gradas, nunca desde el campo. Pero cuando son invitados a estar dentro del campo, ellos dicen: no puedo, tengo que retirarme. No pueden pagar el costo. Jesús, percatándose que las masas que le seguían, él toma el estándar y lo eleva un poco más. Podemos leerlo en los versículos posteriores. Él eleva un poco más el estándar para calificar algo que quizás ellos no tenían claro todavía, y es que la salvación fue y es gratuita para nosotros. Él pagó un costo, pero el discipulado tiene un costo que a mí me toca pagar, que a ti te toca pagar. Él no va a pagar el costo del discipulado por nosotros, aunque Él lo va a ir llevando a cabo, pero Él me va a pedir que yo lo pague. No hay duda que este tema tiene que ver, todo el texto, con discipulado. Miremos el versículo 26. Versículo 26 termina diciendo: no puede ser mi discípulo. Versículo 27 termina diciendo: no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 termina con las palabras: no puede ser mi discípulo. Es la vida crucéntrica, la forma de vivir la vida de discipulado, amado hermano. Discipulado es el tema. La vida crucéntrica es la forma de vivir el discipular. Es la única manera donde podemos caminar en el discipulado de Jesús. Cuando no tenemos esta forma crucéntrica de vivir, es cuando las demandas y exigencias de los ministerios o la causa de Cristo nos parece muy elevadas, exigentes o radicales. Vamos a entender el tema de la vida crucéntrica en el versículo 27. Por favor, acompáñenme. Versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No nos referimos a las dificultades, como muchas personas dicen. Hay personas que tienen algunas enfermedades degenerativas, algunas enfermedades crónicas, algunas circunstancias, algunos problemas. No, esa no es la cruz de la que se está hablando. Es cierto que hay que llevarlas con aceptación, pero Él no está hablando de los padecimientos que las aflicciones lo causan. A todo esto, Él está hablando del costo de seguirle, el costo que tiene para mí la vida de yo abrazar. Esa es mi cruz. Y cuando hablamos de cruz, estamos hablando del sacrificio, del vituperio, del desprecio, del costo que tenemos que pagar, de la humillación, de la obediencia. Por eso ya en su palabra dice allá en su palabra que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En una cruz donde hay humillación, en una cruz donde hay obediencia, en una cruz donde unió el cielo y la tierra, pero es a través de la vida en la cruz. Una vida crucéntrica, una vida de sumisión, una vida de obediencia. La razón por la cual la sociedad nos considera tan buenos ciudadanos o tan buenos cristianos hoy no es porque nosotros somos mejores cristianos que los del primer siglo. No, amado hermano, sino que los cristianos del primer siglo no hicieron lo que nosotros hoy como cristianos estamos haciendo. Ellos confrontaron la sociedad con sus injusticias.
Ellos confrontaron su modo de vida contrario a lo que era la palabra de Dios y expusieron sus mentiras. De esa manera, para la sociedad, ellos llegaron a ser los peores ciudadanos. Nosotros hoy, lamentablemente, en su mayoría, toleramos y compartimos las injusticias. Una gran diferencia. Si bien es cierto que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, Jesús y los ángeles se gozan, pero no es menos cierto que Jesús nunca tuvo gusto por los miles o multitudes simpatizantes que les perseguían, que les seguían por sus beneficios. Qué distinto es cómo Jesús hizo evangelismo discipulado a como hoy nosotros. Hoy nosotros seducimos a los hombres a entrar al reino a través de esas promesas, bendiciones, esas maravillas. Y Jesús parece hacer todo lo contrario, siempre tratando de alejar a las multitudes. Miren nada más el cuadro y el enfoque que Jesús empieza a formar para que todo aquel que le siga pueda entrar en ese estándar de discipulado. Si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo cuando Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y termina diciendo, al oírlo muchos, en el versículo 60 del capítulo 6 de Juan, dice, al oírlo muchos de sus discípulos se apartaron. Lo mismo en el versículo 26 de este texto que estamos leyendo, del capítulo 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Jesús sabía que las multitudes estaban allí. Y la razón es que Él sube su estándar, pues lo que Él quería era que el que quisiera ser un discípulo debiera acercarse con la motivación correcta, con la intención correcta y un entendimiento correcto de qué trataría la vida cristiana. Hoy muchos, al día de hoy, tal vez nos acercamos a Jesús con intenciones incorrectas, con motivaciones incorrectas, tal vez de buscar algo de manera personal, pero eso no es malo porque Jesús no va a echar fuera a los que a Él se acercan. Pero una vez tú y yo nos acercamos a Jesús, entonces Él nos obliga, nos lleva a ese estándar para discipularnos. Porque de algo tenemos que estar seguros, que en estos tiempos finales en la tierra deberá haber discípulos de Jesús. Discípulos que lleven ese ADN de la verdad del reino de Dios. Una verdad no diluida, una verdad que seguirá posicionando el reino de Dios sobre la tierra. Discípulos que llevarán la verdad para esparcir todas tinieblas a través de su verdad. Obviamente, Jesús, cuando habla en este texto, Jesús explica no explica los detalles, ¿verdad? Pero Él está dando a entender que nuestras relaciones humanas no pueden ser por encima de su señorío. Que una vez que yo abrazo la causa, yo necesito estar dispuesto a ser ignorado, a ser burlado, a ser rechazado, expulsado por mis familiares. ¿Se acuerda del rey David? David danzó y su esposa ejerció una burla en contra de la figura de su esposo, pero yo creo que él dijo, prefiero humillarme delante de Dios antes de guardar la imagen de rey ante estas siervas. Se sienten traicionados entre la elección familiar y la religión. Eso sucede cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo. Llega el momento en que tenemos que elegir, pero no es que abandonemos a nuestros padres, no es que abandonemos a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, porque bueno, es a ellos a quienes también debemos de evangelizarlos, sino en un contexto de que ninguna de estas personas, ninguna de estas relaciones estarán por encima del señorío de Jesús. Por eso dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi padre, ese es mi madre, esos son mis hermanos. Mateo 19, capítulo 29. Dice, y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, hermanas, padre, madre e hijos, terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Cristo está diciendo, la salvación es gratis. El discipulado tiene un costo. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el costo. Una vez yo salvo, abrazo la vida discipular
Y esto va a hacer que yo desabrace las cosas que no corresponden a la vida verdadera de un discípulo, dispuestos y listos a poder reflejar el carácter de Jesús. El escritor Dietrich Bonhoeffer, en el 1939, él publica un libro con el título El costo del discipulado, y menciona una frase que a mí me gustó mucho, y dice él: solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. La desobediencia es evidencia de que no hemos creído. Y la obediencia, desde luego, es la evidencia de que hemos creído a aquel que nos está discipulando en una verdad gloriosa y trascendental. Tenemos que pensarlo así, que la verdad de Jesucristo no es una verdad estática, es una verdad trascendental para la preservación de sus verdades, para la preservación del establecimiento de su reino, para la preservación de lo que será consumado en su nombre. Mire, la pasividad del cristiano, decía este escritor, es una gracia barata y pretende que sin ningún costo queremos ser discípulos, llevando su imagen, su ejemplo, amado hermano, de tal manera que sin darnos cuenta degradamos su cruz. Él cataloga que la pasividad cristiana es una gracia barata. Y todos queremos su gloria, queremos el reconocimiento, queremos el honor sin pagar nosotros un precio de discipulado. Hoy en día nadie quiere ser discipulado, todos quieren caminar conforme a lo que Dios les ha hablado, conforme a Dios les está dirigiendo, conforme a algo que ellos razonan o piensan o creen que Dios les está mostrando, y pierden de vista que ya Dios puso a alguien en el redil para ser guiados y para ser discipulados. Hacemos que la eficacia de la cruz se pierda en todo aquel que no está dispuesto a ser discipulado. Y mire el versículo 33, él se va directo a la yugular y dice el versículo 33 del capítulo 14: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Trata el tema de las herencias, un tema donde hay enemistades, y Jesús sabe lo que valoramos. Jesús sabe cuánto valoramos las posesiones hoy en día aquí en la tierra. Y es más, cuando salimos, usted los puede ver, damos nuestra limosna, si usted sí le quiere llamar, nuestra ofrenda de 50 pesos, pero decimos no es mucho, mejor yo doy 5 pesos, cuando sabemos que con 5 pesos no se compra nada. Pero nuestra mentalidad es, bueno, con 5 y 5 se completa. Jesús no nos mandó a completar. Tan sencillo como un ejemplo, quiero mostrar cuando estamos en un restaurante y traen la cuenta y a nosotros nos cuesta dejar la propina. Yo podía preguntar dos tipos de personas: aquel que representa la bondad de Jesús, que está sentado, y del otro lado aquel que representa el espíritu del anticristo. Y entonces nosotros empezamos a tener una lucha con nuestras posesiones porque nos cuesta dar. Preguntaría yo, ¿dónde está la bondad de Cristo en nosotros? ¿Dónde está ese Dios dadivoso al cual nosotros representamos? ¿Dónde está la dádiva de Dios en aquel que está siendo discipulado en una verdad? Abrazamos desde luego las posesiones, es una lucha para todo creyente aquí en la tierra. Versículo 28 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a burlarse, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El honor familiar y el honor personal era algo extraordinario en aquellos tiempos. Hoy podemos ver en nuestra ciudad casas no terminadas, fachadas no terminadas, pero antes, en aquellos tiempos, en aquella cultura, era una vergüenza enorme que una construcción no se terminara. Y esto es lo que deberíamos estar diciendo ahora nosotros en el momento de estar evangelizando. Esto es lo que Cristo ofrece. Vida eterna, pero te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿Lo quieres? Lamentablemente muchos dirán: no, vengo después.
Ese es el costo de un discipulado. Que tú no puedes dejar las cosas a medias. Que una vez Jesús, habiéndote otorgado la salvación por su gracia, tú no puedes dejar de construir el reino juntamente con Él. No se puede quedar a medias, no puedes pasar esa vergüenza. Tú y yo tenemos que pagar un precio. Nos va a costar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo lo que eres, tal vez tu reputación, todo lo que eres, tal vez tus relaciones familiares, todo lo que eres, todo aquello que gira en tu entorno, tal vez nos va a costar por seguir construyendo juntamente con Jesús, porque es un honor ser discípulos de Jesús. En el versículo 31 y 32 termina diciendo: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz. En el primer caso tiene que ver con construcción y nos muestra que estamos construyendo el reino con Él. Inclusive dice la palabra: el que no recoge conmigo desparrama. Pero Él ahora habla de guerra. Y tengamos en cuenta que estamos en una guerra invisible, pero también en una guerra natural, humana, donde los valores de hoy están tan corrompidos y estos valores están ahogando la fe de los creyentes, de las multitudes, a ser discípulos. Multitudes de creyentes que llegaron para pegar un paso más a ser un discípulo. Estos valores están ahogando su fe. Y no podemos como discípulos cerrar los ojos y decir que nunca vimos al necesitado, al drogadicto, al alcohólico, aquel que quiere suicidarse, aquel que tiene problemas, a la viuda, al pobre. Estamos en una guerra. Un verdadero discípulo no solamente es aquel que puede estar en una congregación denominacional, participando en actividades. Un verdadero discípulo sabe que está en guerra. Y esa guerra nos hace pelear día con día, porque nos va a costar todo lo que soy y todo lo que tengo. Y lo que tengo es para combatir este tema de la pobreza, de la necesidad, que hoy por hoy muchos hermanos necesitan, los de adentro y los de afuera. Terminamos. Versículo 34 y 35. Él, al finalizar su texto, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonarla? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos que oiga. La sal tenía 3 funciones, o 4 funciones. Número 1, servía para atizar el fuego. La mezclaban con el estiércol por el metano que este contenía. Pero Jesús dice, de alguna manera, después de explicar el tema del discipulado, y Él hace un ejemplo con el tema de la sal, de tal manera que si este discípulo pierde esta función de atizar el fuego, de encender el fuego, dice, no sirve ni para el muladar. No sirve. Otra función que tenía la sal era sazonar, ¿verdad? Preservar. Atiza, sazona y preserva, ¿verdad? Un buen discípulo siempre va a traer buenas sazones en los tiempos de Dios, va a preservar su verdad en medio de cualquier corrupción, en medio de cualquier verdad que pueda torcerse. Él va a preservar su verdad, ¿sí? Lo tuyo se entregará para que Dios lo use, y en el uso de esa causa crucificaremos nuestro yo para seguir siendo la sal y seguir siendo la luz. Amado hermano, yo te doy las gracias, esperando que tú y yo juntos podamos ser esos discípulos con honor. ¿Hay que pagar un precio alto? Claro que hay que pagar un precio alto. Pero si tú no te discipulas de una manera cruzcéntrica y te discipulas fuera de la cruz, tu discipulado será bajo tus razones, bajo una desobediencia, no tendrás dirección. Pero si tú dices, yo quiero pagar el precio, parte a partir de la cruz para que tu discipulado sea con honor y en un alto precio. Amado hermano, Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Hola familia de Centro Cristiano de Restauración. Mi esposa Cindy y yo estamos muy contentos, agradecidos con Dios y con ustedes como familia porque este 4 de diciembre logramos un sueño del corazón de Dios. Terminar y publicar este libro que se titula ¿Cuándo dejo de adorar? Si alguno de ustedes ya comenzó a leer, se va a encontrar que hay una mención especial hacia a ustedes como congregación. Toda la congregación. Queremos darle gracias a Dios por eso. Y si aún no has tenido la oportunidad de adquirir el libro, está aquí en la librería, en nuestra librería, y también afuera, en estos momentos en el pasillo, están los muchachos, los hermanos, con una mesa listo para proporcionarte el libro. Hermanos, que Dios te bendiga mucho y muchísimas gracias por ser parte de esto que Dios está haciendo en nuestro estado de Campeche y en México. Que Dios te bendiga.